una universidad muy reconocida en nuestro país como es UADE, que tiene una carrera muy interesante relacionada con turismo, con hotelería, que tiene diferenciales muy destacados. Vamos a contar también un estudio que han realizado que realmente es muy interesante para ver el análisis de este momento de la actividad turística. Tenemos el agrado de poder hablar con Mario Córdoba, director de la Licenciatura de Turismo y Hotelería de la Universidad Argentina de la Empresa, a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa. Hola Francisco, gracias por el contacto, por esta invitación. Este informe que realizó el Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales de UADE, la encuesta online sobre la percepción y las perspectivas del turismo en pandemia. Sí, tal cual. En el mes de julio, con los avances en materia sanitaria a nivel mundial y a nivel país, queríamos ver cuáles eran las expectativas de los argentinos. Nos focalizamos en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Obtuvimos 1.100 respuestas para saber qué pensaban de los próximos 3 meses a viajar y a dónde y por qué viajar y por qué no viajar. Los resultados fueron sumamente interesantes. Ese fue el objetivo. Muy interesante lo que es el concepto. Por ejemplo, 8 de cada 10 encuestados, el 77%, estaría parcial o totalmente de acuerdo con la implementación de un pasaporte, un certificado sanitario para poder viajar. Es una obviedad lo que voy a decir, pero nuestra actividad se basa, por supuesto, en el traslado temporario de personas de un lugar a otro por diferentes motivos, descansar, visitar familiares, estudiar. Cada persona puede tener una motivación diferente, y en esta situación de pandemia, que un porcentaje alto, un 77% esté de acuerdo que se implemente para los viajes un pasaporte o una certificación sanitaria que demuestre que esa persona está vacunada, un dato muy bueno, estaría ayudando de alguna manera que nuestra actividad se reactive lo antes posible. El primer dato que das de la encuesta que hicimos es importante para la reactivación del turismo en nuestro país. Otro de los puntos, 3 de cada 10 encuestados reconocieron la posibilidad de realizar un viaje dentro de los próximos 3 meses. Es un porcentaje chico, pero tiene un porqué. Es un porcentaje chico. Todo esto fue en julio, que si pasaran algunos meses y volviéramos a hacer la misma encuesta, que es una posibilidad, infiero que el porcentaje va a ir aumentando porque tiene que ver con la cobertura sanitaria que se está teniendo en todo el mundo. En algunos países más rápido que en otros. Cualquiera de nosotros necesita estar seguro de que no se va a contagiar, cuando regrese no va a contagiar a su familia. Las razones fundamentales por las cuales el otro porcentaje no estaría con ganas de viajar o con la intención de hacer algún viaje turístico en los próximos 3 meses. El concepto de lo que ustedes explican es muy interesante. De ese 69%, que es el número, en estos próximos 3 meses no viajaría, por un lado, el 23% la falta de dinero. En este contexto donde mucha gente perdió el empleo, emprendimientos tuvieron que cerrarlos, con lo cual más que válido no tener en la perspectiva próxima realizar un viaje. Por otro lado, 31% entre la falta de previsibilidad relacionada con las restricciones sanitarias, en este caso sería un 16%, y otro 15% las propias restricciones sanitarias en el país. Está hablando de certezas y está hablando de seguridad sanitaria para moverse en nuestro país y en el exterior. Sí, por supuesto, porque no solamente están, digamos, las condiciones sanitarias del lugar donde ese turista vive, sino también cuáles son las condiciones sanitarias de los lugares que puede llegar a visitar, dentro y fuera del país. En la medida que se siga avanzando, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, en la vacunación, estos guarismos van a ir cambiando y va a ir aumentando la gente que quiere viajar. Soy un esperanzado de la actividad. Creo que en poco tiempo vamos a ir retomando los resultados anteriores a la pandemia en cuanto a movimiento de gente, generación de puestos laborales, ingreso de divisas y turistas que vienen de otros países a visitarnos, una redistribución del ingreso, que es lo que se produce cuando personas dentro del mismo país se trasladan, y más considerando la Argentina, porque la mayoría han dicho que preferirían viajar dentro del país, y esto es muy bueno porque hay muchísimos lugares que viven casi exclusivamente de la actividad turística.
turística. Muchos de estos lugares están en áreas de frontera. Al ser la principal actividad productiva y económica que haya estado parada tanto tiempo, no está bueno. Es un buen momento para la recuperación, me parece a mí, del turismo interno, ¿no? De volver a moverse dentro del país y todo lo que el turismo genera desde el punto de vista económico. Solamente me estoy refiriendo a eso en este momento como positivo. Totalmente. Y esto es empezar por cercanías, como se ha hecho en este tiempo, y lo que vos decías recién de el buen porcentaje para viajes en el interior del país es el 65%, estarían considerando principalmente destinos como la provincia de Mendoza, 16%, Río Negro 14%, Córdoba 12%, Neuquén 11%. Es muy importante por el tema de las economías regionales. Venimos haciendo notas con diferentes destinos de nuestro país y hay muchas ciudades y muchos pueblos, 60, 70, 80%, viven específicamente de turismo. Tal cual, así es. Que por lo menos hay una expectativa, hay unas ganas de ese 65% de entrevistados de hacerlo dentro del país, aprovechar esa situación Claro. y no dejar de poner el foco en el turismo receptivo, ¿no? Si hay una actividad que genera gran cantidad de puestos de trabajo y con una inversión no tan importante si comparamos con otras actividades productivas, es el turismo. Cuando se pueda abrir las fronteras y promocionar mucho nuestro país en el resto del mundo para que vuelvan a visitar. Y no tener miedo del emisivo, que la gente pueda salir, porque eso genera, si hay gente que puede salir, hay mucha más gente por una cuestión de costos argentinos que puede ingresar a conocer nuestro país. Venimos hablando con distintas provincias, tienen turismo internacional, por ejemplo, hemos hablado hace poquito con la gente de Jujuy, con la gente de Calafate, pero también un montón de ciudades tienen fronteras con Uruguay, con Paraguay, una conexión continua. Esta situación económica en cuanto al peso y la gente de nuestro país tenga la posibilidad de ofrecer eso a los viajeros. Sí, por supuesto. Es tratar de encontrar un equilibrio, en la balanza comercial turística, que no se vaya más de lo que entra, pero tampoco restringir la salida de los argentinos si la situación sanitaria no lo obliga. Con respecto al 35% restante, están los viajeros pensando en tener vacaciones en Estados Unidos, el 62%, en España el 10%, Italia 6% y Reino Unido el 3%. Eso es, digamos, dentro del informe. Los datos que hemos obtenido, es bastante claro la elección de los destinos. Yo lo vinculo también con el tratamiento que ha tenido Europa, porque han mencionado en un segundo, tercer y cuarto lugar de destinos de elección países europeos y en primer lugar Estados Unidos respecto a la vacunación, ¿no? Claro. No hay problema de faltas de vacunas. Puede haber mucha gente que no quiera vacunarse y esto es una realidad, pero el tratamiento que se ha tenido en cuanto a las vacunas creo que le da mayor seguridad a los argentinos para poder viajar a esos destinos fuera del país, Estados Unidos y los principales o los más conocidos para nosotros países europeos. Empezar a conversar sobre la carrera de licenciatura de Turismo y Hotelería de UADE. En próximos programas, si te parece, te volvemos a convocar para ampliar mucha más información con detalle. Una universidad que tiene características muy especiales con relación a la carrera de nuestra actividad, porque tiene diferenciales muy especiales que otras universidades no tienen. Sí, es cierto, y siempre estamos buscando la manera, no tanto de diferenciarnos, esa es una cuestión de resultado. Sí, estamos buscando alternativas para formar recursos humanos en hospitalidad, en turismo y hotelería, de acuerdo a lo que el mundo turístico y hotelero necesita hoy. La única carrera de nuestro país que está certificada internacionalmente por la Organización Mundial del Turismo. La Organización Mundial del Turismo es una agencia especializada en esa actividad de la Organización de Naciones Unidas. Quien obtiene título de licenciado o licenciado en turismo en UADE tiene las puertas un poco más abiertas en el mundo laboral, no solamente en el país, sino en el mundo entero por este reconocimiento y esta certificación internacional. Ese es uno de los puntos que, como vos marcabas, nos diferencia del resto de las universidades. Otro elemento que tenemos que es único en Latinoamérica es un hotel escuela. Está ubicado en la ciudad de Pinamar, la sede UADE en Pinamar, donde los estudiantes de turismo y hotelería cursan la práctica de materias del eje formativo hotelero en un hotel de verdad, con huéspedes de verdad y en situaciones reales. No es un roleplay. El estudiante está en la recepción, en el departamento de housekeeping, en el departamento de alimentos y bebidas, en la gerencia, hace
las auditorías. Bueno, al ser un hotel escuela tratamos de hacer todo a la perfección, ¿no? Claro. Y eso creo que también es un diferencial importantísimo. Yo marcaría un tercero que me parece importante también, que es en el eje formativo turístico hay una familia de materias que tienen que ver con la gestión integral de paquetes turísticos. Los estudiantes tienen que contactar a los prestadores, armar los presupuestos, facturar, administrar, coordinar. Estamos utilizando una materia en particular como medio de transporte el avión, lo cual pone al estudiante en la situación de visualizar y tener conocimiento de cómo se hacen los despachos de pasajeros, despachos de equipajes, cómo accionar cuando el equipaje no llega o llega aparte, cuando un vuelo se demora 1 hora, 2 horas o se cancela. Nosotros tenemos un lema en UADE que es aprender haciendo. Y esta carrera de licenciatura en turismo y hotelería en UADE tenemos esa posibilidad. Hotel escuela, viajes y prácticas de verdad, medio de transporte en avión. Muchas veces los viajes se hacen a áreas de frontera, entonces los estudiantes también pasan por la práctica de hacer trámites migratorios y aduaneros. Es una formación integral de turismo y hotelería, es la única carrera del país que tiene ese título de turismo y hotelería de manera presencial, ¿sí? Eso es lo que nos diferencia del resto de las universidades del país. Sumado a esto, es muy interesante dentro de esta práctica con los sistemas de reservas, con Amadeus, con Sabre y con gestión hotelera de Winpack, y por otro lado los viajes educativos, pasantías y los intercambios. Bueno, tenemos materias específicas donde el estudiante tiene que estar sentadito frente a la computadora, utilizando Amadeus, utilizando Sabre, que son los dos sistemas globales de distribución más importantes a nivel mundial, que prestan diferentes servicios, pero principalmente son utilizados por todas las compañías aéreas del mundo. Así que cuando el estudiante sale a buscar trabajo, seguramente le van a preguntar si tiene o no conocimiento de Sabre y de Amadeus, y los chicos terminan utilizando ambos sistemas de manera perfecta. Y también pasan por la experiencia de la utilización, como vos lo mencionabas, de un sistema de gestión hotelera que tenemos instalado en el Hotel Escuela en la ciudad de Pinamar. Tenemos convenios con diferentes universidades del mundo, en su mayoría también sus títulos están certificados por la OMT, es decir, por la ONU. Un estudiante puede cursar medio año o 1 año en alguna de estas universidades en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Oceanía, que son las universidades con las que tenemos convenio. La bolsa de trabajo, por supuesto, que se llama Empleos UADE, para pasantías. Estamos bajo la Ley Nacional de Pasantías, lo cual indica que tienen un incentivo económico. Los estudiantes no es un sueldo porque no son trabajadores, pero sí reciben ese incentivo económico para colaborar con la empresa y tienen una certificación de que han estado haciendo una pasantía, una práctica en empresas hoteleras, empresas turísticas, compañías aéreas, cruceros, en el ámbito público también. Claro. Y hay reuniones informativas online periódicamente. Tenemos varias reuniones informativas pactadas por la facultad cada 15 o 20 días, y todas las semanas también tenemos reuniones puntuales informativas online de la carrera. Cualquier información es www.guade.edu.ar o si no directamente turismoyhotelería@guade.edu.ar. Esa casilla de mail la administro con mi equipo, nos contactamos y damos toda la información que se requiere, que sea necesaria. Mario, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en el Diario de Turismo. La verdad que fue un gusto y un lujo que nos hemos dado aquí en el programa de conocer este informe que ustedes han realizado. También sobre la universidad, próximas emisiones podamos ir profundizando como para poder brindar mucho más información. Bueno, perfecto, Francisco. Gracias a vos, un saludo a tu audiencia y seguimos en contacto cuando quieras. Muchas gracias. Un abrazo.